Bien. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? ¿Cómo andás? Exactamente, ahí están subiendo.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Se ve en la pantalla el PowerPoint? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a comenzar con el régimen de SRL. Estaba grabando. Vamos a dar inicio. Nos va a llevar la clase de hoy y otra clase, por lo menos seguro, también. No puedo volver. ¿Qué ven en la pantalla ustedes? La primer Dice filmina. la primera de responsabilidad limitada. No sé por qué no me deja volver ahora. Bien, bueno. Ahora ven una que dice de la naturaleza y su constitución. Sí, profe, se ve esa. Ah. Bueno, vamos a empezar con todo el régimen de SRL. Hoy vamos a ver los primeros artículos, digamos la parte general, y vamos a dejar el régimen de órganos para la próxima clase. No sé si hoy terminaremos de ver esta primera parte, pero bueno, la idea es ver por lo menos hoy hasta el artículo 155. No sé si vamos a llegar, pero bueno. La SRL se incorpora a la Nación Argentina allá por el año 1932 a través de la sanción de la ley 11.645, que incorpora la figura de la SRL. La SRL, una vez incorporada a la legislación local, tuvo una rápida aceptación, como yo digo, en la filmina tuvo un auge muy rápido, puesto que brindaba como herramienta la limitación de la responsabilidad sin los requisitos de la sociedad anónima. En ese momento, allá por la década del 30 del siglo pasado, la SA exigía autorización del Estado para funcionar. Es decir, hoy el Estado hace un control de legalidad, de cumplimiento de requisitos legales y otorga la inscripción o la matrícula, pero no funciona como funcionaba antiguamente, donde el Estado autorizaba directamente el funcionamiento de las sociedades anónimas. Sin perjuicio, además, de que en ese momento constituir una sociedad anónima era sumamente dificultoso. Entonces la SRL viene de alguna forma a otorgar el mismo beneficio de la limitación de la responsabilidad, con la particularidad de que se trataba de un tipo societario mucho más desformalizado, que no exigía el cumplimiento de requisitos tales como los que exigía la constitución de una sociedad anónima. Luego, en el año 73, es parte del esquema de la ley 19.550, desde el artículo 146 hasta el artículo 160, y la particularidad
que tiene, cuando la SRL es incorporada a la ley 19, a la 19.550, yo algo les había anticipado en otra clase, creo, es que incorpora o clasifica la SRL según la cantidad de socios. SRL de hasta 5 socios, de 6 a 20 y de más de 20. O sea, los 3 subtipos en los que estaba, digamos, dividido la posibilidad de constituir una SRL. ¿Cuál era la particularidad? Las exigencias formales. Por ejemplo, si la SRL tenía más de 20 socios, obligatoriamente debía estar constituida, además de por una gerencia y un órgano de gobierno, por un órgano de fiscalización. Digo, cuanto más socios tenía, más formalidad exigía el tipo. Esto en el año 83 desaparece, y a partir del año 83 la SRL no distingue según la cantidad de socios. No interesa hoy por hoy la calidad de socios, ni hoy por hoy, ni desde el año 1983. Hoy esta subclasificación de sociedades de hasta 5, de 6 a 20 y más de 20 desaparece. Y entre los cambios sustanciales es que el régimen de fiscalización interna se convierte en un régimen optativo. Es decir, salvo que la SRL tenga un capital igual o superior al previsto en el 299, inciso 2, en el resto de los casos, la SRL puede prescindir de tener un órgano de fiscalización interno, sea una sindicatura, sea un consejo de vigilancia. ¿Qué caracteriza la SRL? Bueno, yo ahí en la filmina les pongo cuáles son los ítems que caracterizan a la SRL. La primera particularidad es que el capital se divide en cuotas partes, cuyo valor es de pesos 10 o sus múltiplos. Yo le dije que en las sociedades de personas hablábamos de partes de interés, en la SRL hablamos de cuotas partes, en la sociedad anónima hablamos de acciones. Otro hecho que caracteriza a la SRL es la limitación de la responsabilidad por parte de los socios a la integración de las cuotas que suscriban. La responsabilidad de todos los socios es limitada al aporte. Otra característica es que no puede estar integrada por más de 50 socios. No puede estar integrada por más de 50 socios. Esto la ley lo establece como un requisito esencial tipificante de las SRL. Esta limitación, la verdad es que no tiene una explicación lógica de por qué la SRL no puede tener más de 50 socios. Esta limitación no rige para los otros tipos societarios, pero la ley heredó la vieja estructura que también establecía un tope de 50, y bueno, hoy día, insisto con esto, la SRL no puede estar integrada por más de 50 socios. Si la SRL supera ese elenco societario, más de 50 socios, supongamos 51, 52, se convierte en una sociedad atípica. Se convierte en una sociedad atípica. Se trataría de una sociedad cuya estructura es similar al de una SRL, pero excediendo el número máximo que prevé la norma. Con lo cual, eso conduce ¿a qué? ¿A qué régimen legal? Sección cuarta. Sección cuarta. A la sección cuarta, efectivamente. La gerencia
va a ser el órgano de administración, se llama gerencia, así como el directorio lo es respecto de la SA y el órgano de administración respecto de los otros tipos societarios. El órgano de administración en la SRL es o se denomina gerencia que puede ser unipersonal y plural. Cuando es plural puede ser colegiada y no colegiada, y cuando no es colegiada puede ser de administración indistinta o de administración conjunta. Vamos a ver, cuando analicemos el régimen de responsabilidad de gerentes, que se da un fenómeno único en toda la ley, que es el denominado quiebre de solidaridad de los administradores de la sociedad. Pero esto se lo dejo como título, lo vamos a analizar en detenimiento a la próxima clase. Sí. En el caso que cuando supera los 50 socios, si vuelve a tener 50 socios o menos, ¿tiene que hacer algún trámite para volver a ser sociedad de responsabilidad ilimitada o se va de derecho? Subsana el error, digamos, la violación o la transgresión de este requisito tipificante, y automáticamente se convierte en una sociedad nuevamente regularmente constituida. O sea que no tiene que hacer ningún tipo de trámite en el registro, nada de eso, va de pleno derecho. No, bueno, tendrá que, a ver, habrá que reducir el elenco societario y eso habrá que inscribirlo, ¿no? Gracias. Bien, es una sociedad mixta. En rigor de verdad, es una sociedad mixta más familiarizada con las sociedades de capital que con las sociedades de persona. Una sociedad mixta. Tiene rasgos de las sociedades de persona, concretamente dos situaciones. La primera, la posibilidad de limitar la transmisibilidad de cuotas, algo que es propio de las sociedades de persona. Y lo segundo, la posibilidad de excluir al socio. Digamos, estas dos posibilidades, de alguna forma, asimilan o emparentan a la SRL con las sociedades de personas. Sin embargo, la limitación de responsabilidad, la división del capital en cuotas partes, en principios libremente transmisibles, el régimen de aportes, que por supuesto va de la mano el régimen de responsabilidad, las emparentan o las acercan a las sociedades de capital. Pero es cierto que la SRL es una sociedad de tipo mixta, donde conviven elementos propios de las sociedades de personas y elementos propios de las sociedades de capital. Insisto con esto, están más cerca de las sociedades de capital que de las sociedades de personas. Por eso es que el legislador señala que supletoriamente todo lo que no esté previsto en la ley se aplicarán las normas de la SA. Es decir, el régimen legal aplicable en forma supletoria es el de la SRL. Es decir, frente a una circunstancia que no tenga solución en la norma, nosotros tenemos que ir, por ejemplo, a aplicar las normas de la SA. ¿En qué? Por ejemplo, algo rápido así, régimen de remuneración de gerente. Régimen de remuneración de gerente. Habrá que aplicar las normas del régimen de remuneración de directores. Responsabilidad de los gerentes cuando la sociedad es plural colegiada. Se aplica todo el régimen de responsabilidad de los directores de la sociedad anónima. Digo, a modo de ejemplo. La SRL solo puede utilizar como nombre social
una denominación social. Esto lo vamos a ver también en la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque todos los socios limitan su responsabilidad. Entonces, solo podrán utilizar una denominación social. Esta denominación puede incluir el nombre de uno o más socios y siempre deberá contener la indicación sociedad de responsabilidad limitada, su abreviatura o la sigla SRL. Su omisión, dice el artículo, hará responsable solidaria y limitadamente al gerente por los actos que se celebre en violación a esta disposición legal. ¿Qué pasa si la denominación incluye el nombre de un tercero? El ejemplo claro característico, ¿cuál es? La denominación incluye el nombre de un socio que se retira de la sociedad o es excluido. Hay que modificar la denominación. Bueno, esto un tiempo se discutió. Hoy ya la doctrina es unánime en considerar que no. No es necesario, si en la denominación figura alguien que era socio o un tercero, modificar la denominación social. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del acto constitutivo y la forma de constitución? Es un contrato pluripersonal y de organización. La SRL siempre exige pluralidad de socios y puede constituirse por instrumento público o privado. En este último caso, con firma certificada. Ustedes siempre saben que instrumento público o privado con firma certificada. Bien, vamos a analizar, ya ahora sí un poquito más en detenimiento, los primeros 5 o 6 artículos, digamos, ya hemos visto el 146, 147, 148, 149, ahora vamos a ver los artículos 150, 155, y concretamente vamos a tener que prestar mucha atención al 150, 152, 153, 154 y 155. Lo que vimos hasta ahora es una parte, digamos, introductoria, genérica. Ahora sí ya analizamos, vamos a empezar a analizar cuestiones un poco más profundas que hacen al funcionamiento de la SRL. Previo a ello, algunas aclaraciones. La primera de ellas, como yo les dije recién, que caracteriza a la SRL, el capital se divide en cuotas. Las cuotas, a diferencia de lo que puede ocurrir con las acciones, no se representan en títulos. La titularidad se acredita con el contrato. En el contrato figura que el socio A tiene tantas cuotas, el socio B tantas y el socio C tantas. Las cuotas tienen que tener un mismo valor, a diferencia de lo que puede ocurrir en la SA. Cada cuota da derecho solo a un voto, a diferencia de lo que ocurre en la SA, donde puede haber acciones con preferencia electoral. La ley no exige ni un capital mínimo ni un capital máximo. No exige un capital mínimo, como sí ocurre en la SA, que tiene que tener un capital mínimo, que es de ¿cuánto? De 100.000. Correcto. Y tampoco exige un capital máximo. Claro está que si el capital social supera el regulado en el 299, inciso 2, que es 50 millones de pesos, la SRL va a tener, entre otras cosas, que constituir un órgano de fiscalización interno de manera obligatoria.
El capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución. Esto es igual en todos los tipos societarios. Y su integración depende del tipo de aporte. Esto también ya lo han visto ustedes. Si se trata de aportes en especie, la integración tiene que ser al 100% al momento de la suscripción. Cuando se trata de aportes dinerarios, yo puedo integrar como mínimo un 25% y tengo un plazo de hasta 2 años para integrar el saldo. En la SRL, como la responsabilidad de todos los socios es limitada, esto es, el capital es la prenda común de los acreedores, los aportes solo pueden consistir en obligaciones de dar determinadas y susceptibles de ejecución forzada. Esta es la particularidad que tiene la SRL. Solo pueden efectuarse aportaciones de dar en propiedad, determinados y susceptibles de ejecución forzada. Yo no puedo aportar trabajo y tampoco puedo aportar el uso y goce de, por ejemplo, un bien inmueble. Puedo hacerlo, pero no será técnicamente un aporte. Irá como qué. Prestación accesoria. Prestación accesoria. Exactamente. Irá como prestación accesoria. Pero no puede ser como aporte en sentido estricto. Y por último, ¿qué me pasó que me pasé? Bien. Acá está lo que recién les decía. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto constitutivo. La integración depende del aporte. Si es dinero efectivo, debe integrarse en un 25% como mínimo y completarse en un plazo de 2 años. Este plazo de 2 años puede acotarse, pero no prorrogarse. Yo puedo en el contrato reducir el plazo de 2 años. Puedo hacerlo. Puedo decir que el aporte dinerario deberá integrarse en un plazo máximo de 3 meses, 6 meses, 1 año. Lo que no puedo es extenderlo el plazo de 2 años. Este plazo está pensado a favor de terceros. Este plazo lo que procura es que en un tiempo prudencial la cifra capital tenga una correspondencia en dinero palpable. Digo, porque si yo no pongo un plazo, yo digo que la sociedad tiene un capital de 1 millón de pesos, pero cuando voy a la caja del banco en realidad hay 250.000. Entonces yo sé que en un plazo máximo de 2 años, ese capital de 1 millón de pesos va a estar integrado. Y si no, entra a jugar la garantía del 150, que ahora la vamos a ver. Entonces, este plazo de 2 años está pensado a favor de los terceros, de los acreedores. Por eso es que puede reducirse, pero no extenderse. En el régimen originario, la ley exigía por lo menos una integración del 50% del aporte dinerario. Esto se modifica en el año 83, se flexibiliza o se reduce el monto que debe ser integrado cuando el aporte es dinerario. Si los aportes son en especie, por supuesto, deben integrarse totalmente al momento de la suscripción. Un tema importante es cómo valúo, no cómo evalúo, cómo valúo los aportes en especie. Y la ley dice que el aporte en especie se evaluará según
lo que hayan los socios establecido en el contrato, o en su defecto, según precio de plaza, o por evaluación pericial. O por evaluación pericial. Esto viene de la mano del primer artículo que tenemos que manejar bastante bien, que es el artículo 150 y que regula lo que se denomina una doble garantía o garantía por los aportes. Yo les decía que en la SRL yo solo puedo efectuar aportes de dar o aportes de hacer, de dar únicamente, en propiedad, determinados y susceptibles de ejecución forzada. ¿Qué clase de aporte puedo efectuar yo cuando hablamos de obligaciones de dar? Dos especies o dos subespecies. O aporto una cosa o aporto dinero. Cuando hablo de una cosa hablo de un inmueble, un mueble, lo que a ustedes se les imagine. Por supuesto que en propiedad, ¿no? Lo que la norma del 150 procura es lo mismo que recién les decía, que la cifra capital, que lo que el contrato dice que la sociedad tiene como capital, tenga cierta correspondencia en la realidad. Si en el contrato dice que la sociedad tiene un capital de 5 millones de pesos, que más o menos haya 5 millones de pesos. Esto es lo que procura el legislador. ¿Y de qué forma los socios pueden, digamos, perturbar esta situación? De dos formas. Cuando se trata de un aporte dinerario que no lo hayan integrado en su totalidad, primer forma de perturbar esto, yo digo que la sociedad tendrá un capital de 5 millones de pesos, el cual es integrado en un 25% en este acto y el saldo en 2 años. Si los socios no han integrado la totalidad, a los 6 meses, la sociedad tiene un capital de 5 millones de pesos, pero en realidad que en la cuenta bancaria no hay 5 millones de pesos. Hay otra cifra. Hay un 25%, hay 1.250.000 pesos. Pero ¿cómo? Si el contrato dice que tiene... Sí, el contrato dice que tiene 5 millones de pesos. Pero como los socios tienen la facultad de integrar un 25 y el saldo en 2 años, se da esta situación. Pero podemos perjudicar al tercero. Y claro, podemos perjudicar al tercero. Esto genera lo que se denomina garantía por la integración de los aportes. Dicho de otra forma, todos los socios responden solidaria e ilimitadamente por la falta de integración de aporte de dinero en efectivo que otros socios no hayan hecho. Y ahora lo vamos a ver. Y si aporto una cosa, ¿cuál es la forma en la que se puede perturbar esta correspondencia que tiene que haber entre la cifra capital que hay en un contrato, es un número, y la realidad? Y que yo haya sobrevaluado el aporte en especie. Que yo diga que la sociedad va a tener un capital de pesos, 5 millones de pesos, y que el socio A y el socio B van a integrar como aportes cada uno una moto Sanela 50 cilindradas. Hablo de moto Sanela 50 cilindradas porque era una moto que yo tenía cuando era chico, creo que no deben existir más. La motito Sanela color naranja 50 cilindradas. Creo que no deben existir, por lo menos no las veo.
Entonces digo, claramente dos motitos Anela 50 cilindrada usada no valen 5 millones de pesos. Entonces, esta es otra forma que yo tengo para perturbar, para vulnerar, para violar esta correspondencia. Insisto que la ley procura que tiene que haber entre lo que dice el contrato que hay de capital y lo que efectivamente hay. Yo, tercero, la lógica indica, el buen obrar indica que si yo voy a celebrar un contrato con una sociedad, lo mínimo que debo hacer es corroborar cuál es el capital social que tiene la sociedad. Claramente uno rápidamente me podría decir, usted se está equivocando, lo que a mí me interesa es el patrimonio, y es cierto. Lo que pasa es que no es tan fácil acceder a un balance. En cambio, sí es mucho más sencillo ir al registro a la Dirección Provincial de Persona Jurídica y pedir la copia del contrato y ver cuál es su capital social. Entonces, digo, tratándose de aportes de una SRL, esta relación o esta correspondencia entre el capital cifra numérica y lo que efectivamente hay, en la realidad, en lo fáctico, se puede perturbar de dos formas. No integrando el aporte dinerario o sobrevaluando los aportes en especie. No hay otra forma. O haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Digo, pero no hay otra forma. Entonces el artículo 150, ¿qué dice? Es un mensaje para los socios. Ojo, ojo, porque usted es socio que integró el 100% del aporte dinerario y que evaluó de manera correcta la cosa que aportó, usted va a ser responsable solidaria y limitadamente frente a terceros, con todos los socios, por la falta de integración de aporte dinerario de otros socios o por la sobrevaluación de aportes en especie que otros socios hayan hecho. Esto es el 150. Cuando alguno de los socios no han completado sus aportes, surge esta garantía. Cuando un socio ha sobrevaluado el aporte en especie, surge esta garantía. Cuando hay una falta de integración en aporte dinerario, el tercero puede demandar a todos o a cualquiera, es solidaria, es ilimitada la responsabilidad, la integración total de los aportes, sin que yo, socio, pueda decir, no, usted a mí no me puede reclamar porque yo integré el aporte tal como me comprometí. Al tercero le importa un comino lo que usted hizo. Usted no solo debe integrar lo que se comprometió usted no solo debe integrar lo que suscribió, sino que además debe velar que el resto de los socios hagan lo mismo. Porque si no, usted va a responder. Por eso es que generalmente se recomiendan dos cosas. La primera, reducir el plazo de 2 años a 6 meses. Lo ideal que sería que los socios que integran dinero en efectivo suscriban e integren el 100% al momento de la constitución. Eso es lo ideal. O que integren un monto importante. Ustedes también pueden modificarlo a esto. Ustedes pueden decir que los socios deberán integrar al momento de la constitución el 50, el 60, el 70 o el 75%. La ley lo que pone es un piso, nunca menos del 25%. Y nunca más de 2 años. Pero esto no significa que yo no pueda decir no. Los socios van a tener que integrar el 50, el 60, el 70
y el saldo es no más de 6 meses. Es lo aconsejable. Y lo otro que es aconsejable es tener, no sé si una evaluación pericial en sentido estricto, pero por lo menos una evaluación que vaya de la mano de los valores de plaza. De esta forma, yo evito esto de tener que responder por una sobrevaluación de aporte en especie. Esta es la doble garantía que prevé el artículo 150. Es decir, claramente los socios responden solidaria y limitadamente frente a terceros cuando hay una falta de integración de aportes dinerarios o cuando hay una sobrevaluación de los aportes en especie. Y este es un ejemplo. Juan se obliga a aportar 50.000, suscribe por 50.000 e integra solo 20. Carlos suscribe por 30. Sí, me quieren hacer una pregunta. Sí, perdón, Mariano. En la filmina anterior, al final hablaba de un plazo de prescripción de 5 años. No, de No. 10 en el primer caso. Ah, no sé, leí algo de 5 años. La garantía o la responsabilidad frente a terceros prescribe a los 10 años en el primer supuesto y a los 5 en el segundo. Profesor, ¿a partir de cuándo corre el plazo de prescripción? ¿Desde cuándo se cuenta? Desde la suscripción. Bien. Pedro se obliga a aportar 50, integra los 50. Luis se obliga a aportar 50, integra 12.500. El capital numérico en este ejemplo es de 200.000. 50.000 cada uno de los 4 socios. Pero el capital real que hay son 112.500. 20 más 30 más 50 más 12.500. Viene un tercero que había ido a ver el contrato y dice, ustedes deben responder por 200.000. Y no hay 200.000. Ustedes me deben 200.000. Y no hay 200.000. Bueno, por los 87.500 que faltan integrar, 30 de Juan, 20 de Carlos y 37.500 de Luis, van a ser todos solidariamente responsables. O dicho de otra forma, Pedro, que es el socio más solvente, que integró el 100% del aporte dinerario, puede ser demandado por esos 87.500. Y Pedro no va a poder decir, no, yo no respondo, porque yo limito mi responsabilidad al aporte. Es cierto, usted limita la responsabilidad de aporte, salvo que no se haya integrado todo el aporte dinerario, porque en ese caso juega el 150. Y Pedro va a tener que responder por esos 87.500. Profe, y Otro después, sí, pregunte. perdón, después puede haber una responsabilidad interna, o sea, reclamarle al otro socio o no. Va a haber derecho a repetición, claramente. Y una pregunta. Sí. ¿La garantía sería efectiva en la medida en que el patrimonio de la sociedad no pueda responder para con el tercero, digamos? Pues si no, si la sociedad es solvente, pueden cobrarse de ahí. Si la sociedad es solvente y el tercero puede cobrarse, no se afecta al tercero, que es lo que la ley procura, digamos, lo que procura salvaguardar. Es decir, no perjudicar al tercero. Bien, gracias. Juan aporta un inmueble, en el caso que es un departamento de 2 ambientes, el cual es valuado por Juan en 10 millones de pesos. Valuado por Juan en 10 millones de pesos y aceptado por el resto de los socios. Cuando el valor real asciende a 5 millones. Entonces el capital numérico es de 10 millones de pesos. Yo tercero, fui a persona jurídica, pedí una copia del contrato y digo, no hay ningún problema, puedo contratar con esta sociedad sin ningún inconveniente,
¿Por qué? Porque es solvente, tiene 10 millones de pesos de capital. Ahora, cuando voy a ver cuál es el aporte, me encuentro que es un departamento de 2 ambientes, que como bien vendido lo puedo vender en 5 millones de pesos. Claramente, de esta forma se está perjudicando al tercero. ¿Qué dice la ley? Todos los socios serán solidarios y limitadamente responsables por la sobrevaluación de los aportes en especie. Todos los socios serán solidarios y limitadamente responsables por los 5 millones de pesos en demasía en que fue evaluado ese departamento de 2 ambientes. Y aun cuando el socio haya valuado correctamente su aporte o haya integrado el 100% de su aporte dinerario, no poder oponerle absolutamente ningún tipo de defensa al tercero. Porque el legislador que le dice, usted debe integrar el aporte dinerario, no debe sobrevaluar el aporte en especie, pero además debe velar para que esto no lo hagan sus consocios. ¿Está claro? Bien. El artículo 151, que lo vamos a pasar bastante rápido, las denominadas cuotas suplementarias, dice habito lo que son requerimientos de fondo. Murillo dice que son obligaciones de aporte sujetas a una condición suspensiva. Ustedes van a ver, cuando vean capital en la SA, que la SA tiene una figura que se denomina aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos. ¿Cómo funciona en la práctica? Viene el socio, aporta dinero a la sociedad y dice, bueno, yo hago este aporte de 1 millón de pesos a cuenta de futuros aumentos. En el balance, ese 1 millón de pesos figura en el debe, porque es una deuda que tiene la sociedad con el socio. El día que la sociedad decida aumentar capital, ese 1 millón de pesos puede capitalizarse. Ya no será más un aporte irrevocable a cuenta de futuro aumento, sino que será un aporte en sentido estricto. La cuota suplementaria es algo parecido. La cuota suplementaria, digo yo, es un aumento de capital previsto en el contrato desde el momento de la Constitución. ¿Por qué? Porque el contrato dice que como cuota suplementaria o que la sociedad podrá o regula tal porcentaje o tal número de cuotas suplementarias, las cuales hasta tanto no sean emitidas, no es necesario que sean integradas por los socios. Es un aumento de capital en expectativa. Esto es concretamente. ¿Qué dice la ley? La ley dice que el contrato puede autorizar cuotas suplementarias exigibles total o parcialmente solo cuando son que representen más de la mitad del capital social, así lo resuelvan. Una vez que los socios dicen vamos a integrar estas cuotas suplementarias, hay un aumento de capital tácito, porque el capital va a estar integrado por más cuotas. Recién ahí sube la obligación del socio de integrar el aporte. ¿Están obligados a integrarlo? No están obligados a integrarlo. El socio que no tiene el dinero para integrar esa cuota suplementaria no está obligado a hacerlo. ¿Ahí qué aparecería? ¿Ahí qué entra a jugar? El derecho de preferencia. El derecho de acrecer. El de acrecer, perdón, es el de acrecer, sí. El derecho a crecer. El derecho de acrecer es aquel derecho que le corresponde a un socio a suscribir e integrar una parte del capital que otro socio ha dejado de hacerlo. Así es, sí, sí. El derecho de preferencia lo que procura es mantener la proporcionalidad. La es decir, proporcionalidad. si sí. yo soy titular del 20% de cuotas, yo tengo derecho a suscribir el 20% de las cuotas suplementarias. Si yo no lo hago o suscribo menos, ahí surge el derecho a crecer a los otros socios.
Estas cuotas suplementarias, por estar expresamente pactadas en el contrato, no otorgan derecho a receso a aquel socio que no lo puede hacer o a aquel socio que decide votar en contra. Estaban pactadas en el contrato, no es algo sorpresivo para el socio. El artículo 152 regula el régimen de cesión de cuotas y establece como principio general la libre transmisibilidad, salvo disposición contraria del contrato. Las cuotas son libremente transmisibles. Por supuesto que esta libertad puede limitarse, pero no prohibirse. ¿Cuándo produce efectos la cesión de cuotas? La ley dice que frente a la sociedad, desde que el cedente o adquirente entregan a la gerencia una copia del contrato de cesión. Frente a terceros, desde la inscripción por ante la autoridad de contralor. La transmisión de cuotas exige un contrato por escrito, que no necesariamente tiene que ser instrumento público. Puede ser instrumento privado con firma certificada. La cesión de cuotas es o una compraventa o una permuta. Concretamente. Un socio que ha sido un socio decide enajenar, vender, permutar, ceder sus cuotas. Esto es concretamente la cesión de cuotas. Insisto, el principio general es la libre transmisibilidad salvo disposición en contrario. ¿Cuál es la disposición en contrario? El artículo 153. El contrato puede limitar la transmisibilidad, pero no prohibirla. El contrato puede establecer que mis cuotas tienen alguna limitación para poder ser transmitidas a un tercero. Lo que no va a poder nunca el contrato es prohibirme la transmisibilidad. La limitación en general está dado por 2 o 3 cláusulas. ¿Qué puede pactarse? ¿De qué forma puede limitarse la transmisibilidad de cuota? Primero, que exija una determinada conformidad por parte de los consocios para poder transmitirlas. Otra es que otorgue derecho de preferencia a la sociedad o a los socios frente a igual precio. En general, estas son las cláusulas que suelen establecerse en el contrato para limitar la transmisibilidad. Mire, señor, usted va a poder transmitir sus cuotas, pero eso va a ser necesaria la conformidad de por lo menos el 50% de socios que representen el 50% del capital. Mire, usted va a poder transmitir sus cuotas, no hay ningún problema, pero tiene que otorgar derecho de preferencia a la sociedad o a los socios. Claro, siempre ante una igualdad de precio, ¿no? Estas son las 2 cláusulas que se pueden prever en el contrato. Una, otra o las 2. En un momento, la ley lo dice, de hecho, que se podría exigir un acuerdo unánime de parte de los socios. Esto la doctrina lo critica severamente porque dice que tácitamente es prohibir la transmisibilidad. Imagínense que si yo tengo una sociedad de 10 socios, yo requiero el acuerdo de 9. El 10º soy yo. Si basta con que un socio me diga que no, para yo no poder transmitir mis cuotas. Esto es severamente criticado y no es un instrumento que se suele observar en los contratos constitutivos. En general, en los contratos constitutivos, lo que se regula es un derecho de preferencia. Ni siquiera
la conformidad de un determinado porcentaje del elenco societario. Simplemente lo que se suele establecer en el contrato es que en caso de cesión de cuotas, los socios o la sociedad van a tener derecho de preferencia. De preferencia a adquirirlas. Un tema importante que lo dice la ley y que no podemos obviarlo es que para que estas cláusulas limitativas tengan validez y sean operativas frente a terceros, es necesario que en el contrato conste cómo es el procedimiento tanto para otorgar una conformidad o como para ejercer la opción de compra. Dicho de otra forma, yo no puedo poner una cláusula que diga la transmisibilidad de cuotas estará limitada a la conformidad de socios que representen el 50% y la sociedad o los socios tendrán derecho de preferencia. Esa cláusula además tiene que decir, punto seguido, a tal efecto, el socio que procure ceder deberá notificar en forma fehaciente al resto de los socios en un el precio, el nombre del ofertante y el precio ofertado. Los socios o la sociedad tendrán un plazo de tanto tiempo para... digamos, hay que establecer el procedimiento. No alcanza con poner un título, un eslogan. La transmisibilidad de las cuotas está limitada a una conformidad o a un derecho de preferencia. Bueno, ¿y cómo es el procedimiento? Sin procedimiento, la cláusula se entiende por no escrita. Muy importante este tema. Si no está el procedimiento, la limitación resulta ineficaz. En caso de que, en el caso del derecho a preferencia, la ley establece que un plazo, nos impone un plazo, dice que el plazo para notificar la decisión del socio es de 30 días, desde que se comunicó a la gerencia el nombre del interesado y el precio. Es decir, una vez que a nosotros el socio nos comunica o le comunica a la gerencia, mire, yo quiero ceder mis cuotas, tengo un interesado que se llama fulanito de tal y me ofrece 10 pesos por cuota. Bueno, la sociedad o los socios tienen un plazo de hasta 30 días para ejercer preferencia. Si no lo hacen, se entiende por otorgada la conformidad. Quiero volver a la filmina porque se me había ido, no sé por qué. Bien. ¿30 días para ejercer el derecho de preferencia es? Sí. Gracias. Esta limitación a la transmisibilidad es un resabio de una sociedad de personas, sin lugar a dudas. Lo que procuran estas cláusulas son evitar el ingreso de terceros. Si yo supedito la transmisibilidad a que me den la conformidad un porcentaje determinado de socios, sí que si no me lo dan no puedo transmitir, no puedo ceder, o una cláusula que otorgue derecho de preferencia a la sociedad o a los socios, claramente lo que está buscando es evitar el ingreso de terceros a la sociedad. Este ingreso de terceros podría violarse o burlarse en caso de subasta pública de cuotas. Concretamente, un tercero embarga las cuotas partes de un socio y se decide la subasta de dichas cuotas partes, un remate, ¿cierto? Concretamente, subasta pública. ¿Qué se subastan?
tantas cuotas partes pertenecientes al socio Juan de tal sociedad. Entonces, el legislador sabio, no siempre, pero en este caso sí, dice, ojo, momento. Cuando se vaya a subastar o se vaya a ejecutar en forma forzada cuotas limitadas en la transmisibilidad, debemos establecer un proceso especial, que por supuesto va a estar a cargo del juez, que tiene a cargo la subasta. ¿Qué dice la ley? Dice que la resolución judicial que disponga la subasta tiene que notificarse a la sociedad por lo menos 15 días antes de la fecha del remate. ¿Qué va a notificar? Señores socios, en tal plazo voy a proceder a subastar cuotas que están limitadas en su transmisibilidad. En ese lapso de 15 días previos al remate, dice la ley, el acreedor, el deudor, socio y la sociedad pueden llegar a un acuerdo. Ahora, si no llegan a un acuerdo, se va a realizar la subasta. Sin embargo, miren qué celoso que es el legislador en proteger esto. Subastada y en principio adquirida por un tercero, el juez no las adjudicará si dentro de los 10 días siguientes a la subasta la sociedad presenta un adquirente o ella las adquiere o alguno de los socios ejercita la opción de compra por el mismo precio depositando el importe. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. A ver. Acá está. Ahora se ve mejor, ¿no? Sí, ahora se ve solo Bien. la filmina, antes se veía la pantalla tuya. Lo que pasa es que no es mi Zoom, porque lo tuve que prestar y no... Igual no debería tener ninguna diferencia con el Zoom mío. Pero bueno. No, El no, pero tema se es ve así. perfecto, se ve bien. Bien. Hay una resolución judicial que ordena la subasta de cuotas que están limitadas en la transmisibilidad. Un juez ordena subastar. Designa un martillero, el martillero propone fecha de subasta, 30 de noviembre de 2020. Lo primero, debe notificarse a la sociedad por lo menos 15 días antes de la fecha de subasta que se van a subastar cuotas limitadas en la transmisibilidad. Es decir, que por lo menos, o al menos, el 15 de noviembre la sociedad tiene que estar notificada. Ese es el límite. Por lo menos 15 días antes. Sí, 15 días. En este plazo, entre el 15 de noviembre y el 30 que se subasta, se puede llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, ejemplo, yo soy el socio cuyas cuotas van a subastar, decido pagar la deuda con este acreedor, o el acuerdo que fuere, si hubo acuerdo, se acaba la discusión. No hay subasta. Si no hay acuerdo, hay subasta. Hay remate.
El 30 de noviembre vamos a ir al Colegio Martillero a la hora que el juez diga y vamos con una base determinada. Quiero ofertar más, 5 más, 10 más, 10 más a la 1, 10 más a las 2, 10 más. Vendida las cuotas parte, ¿a quién? A Juancito Pérez. ¿Quién es Juancito Pérez? Un tercero, APA. Yo no puedo adjudicarle a Juancito Pérez la adquisición de las cuotas hasta transcurrido 10 días más. ¿Por qué? Porque dentro de esos 10 días, ¿qué puede pasar? Que la sociedad o los socios ejerciten la opción de compra y en ese caso el juez está obligado a adjudicar a la sociedad o al socio derecho de preferencia. O puede ocurrir que la sociedad o los socios no ejerciten el derecho de compra, en ese caso adjudica al adquirente en subasta y se incorpora un tercero a la sociedad. Esto es ejecución de cuotas limitadas, ejecución forzada de cuotas limitadas en la transmisibilidad. ¿Qué pasa si el contrato no prevé ninguna limitación? Esto no tiene sentido, claramente. Si el contrato no prevé ninguna limitación, el juez no está obligado a notificar a la sociedad, el juez subasta y el juez no está obligado a esperar los 10 días. Esto es cuando las cuotas están limitadas en la transmisibilidad. ¿Se entiende? A mí no me queda claro si ya hubo una subasta, puede ser que no le otorguen la subasta. Ahí, después de esos 10 días. Hubo una subasta. Fuiste vos que sos tercero ajeno a la sociedad. Ganaste la compulsa. Bien. Durante 10 días vos vas a estar cortando clavos en la jerga. ¿Por qué? Porque la ley le otorga a la sociedad o a los socios el derecho de preferencia. ¿Y qué va a tener que hacer? Bueno, ¿cuánto pagó Mauricio por cada cuota? 10 pesos. Bueno, acá están las 10 pesos. La sociedad o los socios ejercen la opción de compra. Es decir, hay dos momentos, claro. Primero te aviso 15 días antes para que llegues a un acuerdo y evites la subasta. Si no llegaste al acuerdo y subasto, bueno, te doy una segunda chance. Durante 10 días vení a depositar el importe que ofertó el tercero y te las adjudico. Vencidos los 10 días, yo ya se la adjudico al tercero. No tiene previsto ningún castigo porque tuviste 15 días para hacerte de esas cuotas, más los 10 días después, y todo es en perjuicio del tercero que quiso, que compró esas cuotas. No tiene previsto ninguna sanción. Al menos la ley no tiene previsto ninguna sanción. Estoy buscando. El Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires tiene un instituto similar que, si yo no mal recuerdo, se llama sobreseimiento de la subasta. Estoy abriendo desde mi celular el código. Creo que el Código Procesal prevé lo mismo, pero da un plazo de 3 días. ¿Cómo buscarlo? A ver. Buscar. Yo no sé si alguno de ustedes lo recuerda. Yo no lo recuerdo, María. Estoy buscándolo. Pero bueno, estoy seguro de lo que les digo. Acá está. Artículo 573. Se llama sobreseimiento del juicio. No me falla la memoria. Dice, realizada la subasta y antes de pagado el saldo de precio
El ejecutado solo podrá liberar los bienes depositando el importe de capital, intereses y costas y una suma a favor del comprador, equivalente a 1,5 veces el monto de la seña. 573 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Esto que regula la ley es una copia de esto, con la salvedad de que la sociedad o los socios, dentro de esos 10 días, solo basta con que depositen el importe de precio para que se les adjudique las cuotas a ellos en detrimento del tercero que ha adquirido en subasta las cuotas. No le pone el de la No. vez y media. Ah, bien. No le pone lo de la vez y media. Insisto con esto, este procedimiento es solo para cuando las cuotas tienen una limitación a la transmisibilidad. Si no hay limitación, este procedimiento no se debe respetar. El juez directamente ordena subasta y subasta. En ese caso, el comprador afectado puede pedir el sobreseimiento. Puede pedir lo del artículo del Código Procesal Civil. No lo dice la ley. Entonces no. No lo dice la ley. No lo dice la ley. La ley no dice que en ese caso los socios o la sociedad deberán depositar el importe más un porcentaje para... No lo dice la ley. Simplemente dice, bastará con que deposite el importe que haya dado en la subasta, ¿no? Nada más. No lo dice la ley. Pero Si el se lo Código Procesal... planteas al juez, ¿no opera? ¿No te lo pueden reconocer? Si lo llegas a plantear a un juez, ¿eso? Me estás invitando a que haga futurología. Y yo creo que es más fácil acertar el número que va a salir esta noche a la quiniela que advertir qué es lo que puede hacer un juez frente a un planteo de estas características. Está No bien, lo sé. Está bien, gracias. Pero no, a ver, a mí nunca me pasó, de hecho, nunca intervine en una subasta de cuotas. Nunca vi que se subastaran cuotas de una SRL. Jamás. Pero bueno, no sería descabellado un planteo de esas características. Lo que pasa es que yo, juez, en defensa de la posición del juez, yo creo que en la publicación edictal yo tengo que informar esto de los 15 días antes, los 10 posteriores. Vos cuando vas a la subasta siendo tercero ya sabés que por 10 días puede que pierdas. Entonces, pero bueno, el día de mañana, si a alguno le toca un caso de estas características, tendrá que hacer un planteo, pero digo, no, yo nunca intervine, insisto, nunca vi una subasta de cuotas, mucho menos que ha pasado en un caso similar. Bueno, hasta acá terminamos, el jueves que viene nos vemos, yo no sé si en forma personal o por Zoom, dependerá del aforo y de la capacidad áulica. Si es personal, si es presencial, los chicos del SED ahora han peticionado a las autoridades de la facultad y las autoridades de la facultad se le han dado. Va a haber un mecanismo que van a reproducir en vivo las clases. Es decir, si es presencial, el que no puede asistir a la facultad la va a poder seguir por Zoom desde su casa. Lo que pasa es que me va a ver a mí caminando dentro de un aula, nada más, no me va a ver la carita. O sentado, pero digo, no van a tener este problema de que el que no puede ir, porque es cierto que muchos, al no ser de Mar del Plata, no han alquilado departamentos para venirse a estudiar y están en sus ciudades de orígenes y no se los puede obligar a que vengan, no nos parece justo. Entonces, cuando se empezó con esto de la presencialidad, el centro le pidió a las autoridades articular esta herramienta
Yo pensé que era complicado, pero es mucho más sencillo de lo previsto. Así que de ahora en más, si es presencial, quien no pueda concurrir a la facultad va a poder seguir la clase por Zoom, en vivo y en directo, con lo cual va a poder interrumpir y hacer una pregunta. Es decir, va a ser así incluso. Así que bueno, igual yo tengo las clases grabadas del primer cuatrimestre del año pasado, que fue pandemia, que no salíamos ni asomábamos la nariz. Yo di prácticamente todos los temas de la materia, los míos y los que no eran míos, con lo cual tengo las clases grabadas y el que por algún motivo tampoco pueda verla en vivo, yo se la puedo enviar. A ver, no va a distar mucho lo que dije hace un año a lo que digo ahora. Los temas suelen repetirse todos los años, para que estén tranquilos de que eventualmente yo les puedo enviar las clases. ¿Bien? Profe, ¿el parcial va a ser por Zoom o lo van a hacer presencial? El parcial va a ser presencial oral. Por supuesto que todo aquel que acredite que no vive en la ciudad y que lo mismo que acabo de decir, se le va a tomar por Zoom. Claramente. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque en el recuperatorio me tocó evaluar a un alumno que vive en Villa Langostura, estaba en Villa Langostura. No lo voy a hacer venir de Villa Langostura a Mar del Plata para rendir claramente. Entonces, si acreditan que no están en la ciudad, que residen en otra localidad, se los va a evaluar por Zoom. Pero se les va a pedir que acrediten que no viven en Mar del Plata, porque si no... pero sí, no va a haber problema. El que no vive acá rinde por Zoom. El que vive acá, nos vamos a ver la cara a cara en la facultad. Eso a ustedes les permite eventualmente agarrarnos del cuello, golpearnos. Vuelve el face to face. Vuelve el face to face. Algo que por Zoom hoy no es posible. Es decir, hoy yo puedo desaprobar arbitrariamente a alguien y me salvo de una golpiza, de algún insulto. Ahora no, ahora vuelve esto. Así que, bueno, es todo un riesgo para nosotros, ¿no? Un riesgo que asumimos. Pero no, les digo en serio, el que no viva en Mar del Plata, acredita que no vive acá con un certificado, con el DNI o con algún certificado de domicilio, y se le va a haber una mesa para evaluar por Zoom. Pero el que vive acá, momento, el que no vive acá y el que es grupo de riesgo y no quiera ir a la facultad, también, me había olvidado que también es muy importante. Puede haber alguien que diga, mire, yo soy grupo de riesgo, por tal patología, quiero que me tomen por Zoom, ningún problema, le tomamos por Zoom. Pero el que vive en Mar del Plata y goza de plena salud, le vamos a pedir que vaya a la facultad. Sí, y va a ser oral, no va a ser escrito. Ese es el otro tema. Pero ya pasaron por una situación similar y no pasó nada malo, digamos. A nadie le agarró un paro cardiorrespiratorio, nadie sufrió una ACV, digo, esas cosas no ocurren. Como mucho, Profe, un yo quería pequeño preguntar disgusto. algo, si se puede. Sí, Que además en esta comisión o en esta materia, el trato de los docentes, por todo lo que hablamos y por mi experiencia también, el trato de los docentes para tomar examen fue buenísimo. Y eso permite que uno se sienta cómodo, ya entra cómodo y no tan nervioso. Me pasó en otras materias que si bien me fue bien, las rendí posterior, el trato, o no sé qué le pasaba a los docentes, ya te hace entrar en otro clima muy nervioso, pero bueno, me fue bien igual, pero la diferencia noté en el trato, que es para mí re importante, más allá, bueno, después de que sepas, no sepas, otra vez, es re importante. miren, ustedes antes que nada son personas. Después son alumnos de una carrera universitaria. Y la verdad que
el generar una situación de tensión, de crisis, me parece de un HDP, digamos, no tiene sentido, digamos, no, todo lo contrario. Es decir, el que se cree que generando esto y desaprobando gente, a mí me genera frustración que desapruebe la gente, no me genera alegría. El que crea que al menos en esta materia seguro, para nosotros cuando la gente desaprueba es una frustración. No nos causa alegría desaprobar gente, ¿eh? No. Sí, por eso brindamos todas las herramientas posibles. El que no puede ese día porque tiene un problema, se le toma otro día. Es decir, nosotros no vamos a impedir que ustedes rindan por motivos atendibles, ¿no? Si no sería flexibilizar cualquier y convertir un examen en una cualquier cosa y no es la idea. Pero digo, no, acá no pasa nada raro, no debería de pasar nada raro. Y ya le digo, no, en rendir presencial, rendir por Zoom va a ser exactamente lo mismo, y se va a tratar de generar un ambiente de armonía, porque a ver, yo fui alumno y yo también me puse nervioso. Sí, ahora de grande no me pongo nervioso cuando me toca rendir, pero cuando era alumno sí me ponía nervioso, y yo sé que no estaba bueno. Entonces digo, no está bueno tampoco generarlo ahora que me toca estar del otro lado, todo lo contrario. Es decir, uno advierte cuando el alumno o la alumna está nerviosa, y a veces los nervios juegan una mala pasada. Por eso que nosotros con Diego Coste les decimos, tómense en el tiempo que necesiten, piensen todo lo que tengan que pensar, nosotros lo podemos esperar, no hay problema, no preguntamos nada raro, no. Pero digo, no va a pasar nada, va a ser lo mismo que pasó por Zoom, pero ahora va a ser presencial. Esa va a ser la única diferencia. Bueno, os deseo que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene, quizás presencialmente, quizás por Zoom. Dependerá de la capacidad áulica de nuestra querida facultad. Profesor, ¿después nos sube usted la clase al WhatsApp? Perdóneme, que no le escuché. Y después nos sube la clase al grupo. No, se la tienen que pedir a Alan porque este Zoom es de la facultad. Y está grabando la facultad en este momento. Ah, bien. No es el Zoom mío. Se la piden a Alan y Alan se las pasa enseguida. Listo, ¿y el PowerPoint después cuando termine de dar el tema no lo sube? Sí, después los paso porque tengo todo el PowerPoint de SRL junto. Cuando terminamos la clase que viene les doy todo el PowerPoint junto. Muchas gracias. Buen fin de semana Muchas para todos. gracias, profe. Muchas gracias.